Eugenio, un gusto, muchas gracias. Un gusto para mí verte, Sara, saber que detrás de esto están muchos papás escuchándonos. Qué gusto Ay, saludarlos. bendito Dios, estamos aquí ya en vivo desde las instalaciones del Instituto Cumbres, de Cumbres International School Toluca. Y bueno, pues sí, la verdad es que se están uniendo muchos papás, muchos profesores del colegio. El tema de hoy va a estar muy interesante. Les quiero compartir que tenemos un invitado de super lujo. Entonces, pues, sin más preámbulo, Eugenio, ¿me permites? Vamos a comenzar. Vamos a iniciar, pues, con la presentación. Les quiero comentar a nuestra audiencia que esta tarde está con nosotros Eugenio José Fernández de Castro. Él, pues, estudió la licenciatura en educación primaria en la Universidad La Salle, Benavente de Puebla. También cuenta con la licenciatura en ciencias religiosas también por la Universidad La Salle en la Ciudad de México. De igual manera, ha realizado estudios de alta dirección con programas directivos. Se encuentra certificado como coaching escolar nivel 2 desde España. También ha fungido como prefecto de disciplina, director y subdirector de algunos colegios de la ciudad de Puebla, de la Ciudad de México. Y bueno, pues actualmente es coordinador de coaching de ASC. La verdad es que tenemos una persona muy experta en el ámbito educativo, en este arte de acompañar a los alumnos, a los maestros, a los profesores en el proceso de la formación humana y la parte académica. Entonces, la verdad es que es un honor tenerte con nosotros esta tarde, Eugenio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara, qué amable presentación y crean papás que está Sara en sus 5 minutos de exageración. No, simplemente es la pura verdad. Bueno, pues esta tarde nuestro tema de live es ¿para qué mundo estamos educando a nuestros hijos? La verdad es que es un tema de mucha polémica, de mucho interés, porque pues justo, Eugenio, la parte de ¿para qué mundo? O sea, realmente pues nuestro mundo está en continua evolución, estamos en constante cambio y pues para muestra lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Todos los cambios nos permiten pues crecer, un aprendizaje y pues quién iba a imaginar que de repente íbamos a estar tomando clases en línea, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, de contextos que nos ha tocado vivir, pues hace realmente que llevemos a una reflexión y a un análisis de preguntarnos realmente para qué mundo estamos educando a nuestros hijos. Porque, pues, no es lo mismo como crecimos, pues tú y yo, a como nuestros chiquitos les está tocando crecer. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Para qué mundo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué nos puedes platicar desde tu experiencia, desde tus conocimientos, Eugenio? Pues mira, ¿quieres paz de familia, Sara? Esta pregunta se torna muy interesante. Yo les preguntaría para comenzar, si nos situáramos hace un año, ¿hubiéramos imaginado que estaríamos enfrentando la necesidad de dar clases y vivir en línea? Porque eran solamente las clases, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no trabajamos en línea todo el día? Y entonces, si a un año de distancia no nos imaginábamos lo que iba a pasar, imaginemos lo difícil que sería llegar a conclusiones creíbles del mundo que les tocará a nuestros hijos enfrentar. Por lo tanto, la pregunta se responde con un elemento de reflexión. Creo yo que el mundo que enfrentarán nuestros hijos, yo también soy padre de familia, será aún más incierto que lo que este mundo nos ha tocado. Me parece a mí que ya el mundo era un océano de incertidumbre con algunas islas de incertidumbre y sin embargo la pandemia y este bicho nos demostró que la seguridad que pensábamos tener pues no era tan cierta.
Entonces nos ha puesto contra las cuerdas a la humanidad entera y ha puesto a reflexionar al mundo educativo y a decir, por ejemplo, todo lo que enseñamos es necesario, porque pensaríamos, ¿para qué mundo estamos educando? Mira, un poco para responder tu pregunta, te comparto algunos datos. Más que tener certezas, insisto, es necesario ver un poco las tendencias. Y a mí me gusta mucho voltear al ámbito internacional para saber por dónde se va a mover esto. Te comento dos elementos. El primero, la OCDE ya hace varios meses publicó un poco la preocupación de qué condiciones debe tener una persona que es un aprendiz permanente. Y llaman la atención cuatro elementos que a veces en la escuela, voy a decirlo así, tradicional, incluso en la escuela que nos tocó a nosotros, no eran ni siquiera considerados, que eran 4C. Pensamiento crítico, tengo aquí la nota específica, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Entonces ya la OCDE dice, miren, mundo educativo, si algo tenemos que hacer mejor y diferente es formar estas 4C. El pensamiento crítico en inglés, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Y el otro parámetro que te comparto es el Foro Económico Mundial, hace un poco más de un mes, publicó el estudio del mundo del trabajo para el 2025. Para papás que ya tengan algunos hijos mayores cercanos a esta edad y que puedan estar trabajando para esos años, vean un poco por dónde se va a mover el mundo. El mundo, dice este reporte, va a necesitar pensamiento crítico, solución de problemas y de manera interesante, y que si los educadores de hoy no lo estamos formando, nos deberíamos de cuestionar, es la capacidad de autoaprendizaje y la flexibilidad y la resiliencia. Y entonces, ¿esto a qué va? A veces los padres de familia nos preguntamos esto y es necesario como levantar los ojos y decir, por allá va el mundo. Entonces, si por allá va el mundo, ¿cómo estoy educando a mi hijo para ese mundo? Totalmente de acuerdo. Definitivamente, realmente, pues sí, a veces como papás nos enfocamos mucho como la parte académica, ¿no? Los conceptos, la información, pero al final todo lo que tú nos estás comentando, todas estas habilidades que tendríamos que desarrollar en nuestros hijos, pues sí, son totalmente diferentes a las que nosotros desarrollamos cuando estábamos, pues, cuando éramos estudiantes. Entonces, perfecto. Ahora, ¿nos pudieras apoyar un poquito de qué manera, dando algunos ejemplos muy prácticos, de qué manera nosotros como papás podemos desarrollar esas habilidades en nuestros hijos? La parte de colaboración, comunicación, pensamiento crítico, todas estas habilidades que nos acabas de mencionar, Eugenio. Mira, muy buena pregunta, Sara. Desde la casa, desde la familia, ¿qué podemos hacer? Yo dividiría esto en dos reflexiones. La primera y más importante es brindar, vamos a imaginar así, los hijos son como una semilla, es decir, son grandiosos y albergan un potencial enorme. ¿De qué depende que una semilla florezca? Del terreno donde ha sido sembrada. Nuestros hijos, sus hijos, son afortunados de tener acceso a una educación y a una educación de calidad como la que da Cumbres Toluca. Sabiendo esto, la función de los padres será ser esa tierra fértil, abonada, rica en afecto, en seguridad. Eso es el primer elemento, ¿no? La familia como esa tierra donde se planta aquella semilla. Y el segundo elemento versa un poco más en el trabajo con la escuela. Y significa la posibilidad de hacer un grandioso equipo familia y casa, en donde incluso yo pensaría, lo primero que necesitamos los papás es desaprender algunas cosas. Los papás a veces nos cuesta trabajo asumir que nuestros hijos no aprendan como yo aprendí o aprendan las cosas que yo aprendí en ciertos tiempos.
Y esto provoca un poco de duda, de molestia, y volteo a la escuela y le digo, oye, yo a esta edad ya sabía toda la cosa, ¿no? Y fíjate, igual las OCDE tiene un documento muy reciente que habla de cómo construir una escuela para el siglo XXI y menciona algo interesante su autor. Es más importante que los conocimientos, el saber qué hacer con esos conocimientos. Entonces, por eso una tarea desde casa es ser tierra fértil y la otra, desaprender para reaprender por nuestros hijos. Padrísimo. Me encantó la analogía que acabas de compartirnos con eso de la parte de la plantita. Realmente como papás nos cuesta mucho trabajo aprender, pues sí, aprender a desaprender, ¿no? Y realmente creo que las personas indicadas que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar en esa confusión que a veces pues nos invade, pues es el colegio, ¿no? Definitivamente, creo que ellos son las personas que nos pueden explicar realmente cómo es que están desarrollando también esas habilidades, porque nosotros desde casa, coincido contigo, toda la parte de afecto, de seguridad, de autoestima, ¿no? La nutrimos desde el seno familiar y en el colegio, ¿no? Y nuestro sistema, que también lo hace, ese trabajo en equipo, esa empatía, la colaboración, la comunicación, ¿no? Entonces, y que al final desarrollamos una de las habilidades que comentaste al principio, la resiliencia, ¿no? Porque a veces como papás, pues nos agobiamos cuando nuestros hijos tienen alguna dificultad, ¿no? ¿Y qué hacemos? Por aquí nos comentaba Katia, alcancé a ver que aquí ella nos decía, no dejemos, no resolvamos por ellos, ¿no? Fíjate Ellos esto, tienen que resolver y pone, hoy les toca formar en la resiliencia, trabajo en equipo, donación de tiempo, mira qué importante, y apoyo en actividades donde dejemos resolver y no resolver por ellos. Entonces, creo que es algo que tenemos que hacer, darles el voto de confianza a nuestros hijos, va a escuchar, acompañar, pero al final ellos son los que tienen que buscar estas alternativas. Entonces, ¿de qué manera sé que no hay ninguna receta así como tal, pero ¿tú qué les dirías a los papis que nos acompañan en esta tarde? ¿De qué manera puedo yo eh, soltar a mi hijo para que él pueda aprender a resolver las cosas sin que yo intervenga por él? mira, lo primero que tenemos que hacer como padres es levantar un poco los ojos y imaginar a nuestros hijos en 10, 15 años. Es decir, analizar un poco, voy a decirlo así, el perfil de egreso de mi hijo. ¿Cómo sueño a mi hijo cuando salga a la universidad, a la vida? Y les aseguro que si trajeran a su mente 3, 4 calificativos, ninguno es poquitero. Y les puedo asegurar que el que más pueda incluso estar presente es quiero un hijo autónomo, un hijo que no dependa ni de otra persona ni de mí. Es decir, sea fuerte, sea y que pueda ser el mismo. Mira, te voy a comentar un poco la experiencia. Eh, Tengo la oportunidad de dar seguimiento a muchos maestros en México y en Latinoamérica, incluso fuera del país, además de este continente. Los colegios que han sobrevivido bien esta situación e incluso están aprendiendo a pesar de la dificultad, son los colegios que cultivaron desde antes la autonomía. Y por otro lado, los colegios que no lo hicieron están sufriendo más la situación. Traslado exactamente lo mismo a los papás. Los papás que no brindamos autonomía a los hijos, hoy nos cobra factura y nos cobrará factura conforme los años pasen, porque esto es no solo acumulativo, sino exponencial. Entonces, ¿cómo hacerlo? Mira, primer elemento, es importante asumir que el fracaso es un gran maestro y que aprender del fracaso es necesario en la vida. Le tememos a veces los papás, creo que los papás entendemos mal que nuestra misión es hacerlos felices y evitarle los dolores en la vida.
y ni una ni otra podemos hacer solos. Así es. Y entonces el fracaso es importante asumirlo como parte del proceso de la vida. Les recomiendo un libro, papás, que leí hace unos meses, encantador, que se llama Las virtudes del fracaso. Wow. ¿Por qué es importante equivocarse? Y entonces, una es concebir el fracaso como parte, el error como parte del aprendizaje. ¿Quién se levantó y jamás cayó? ¿Cuántas veces hemos aprendido más cosas del error que del éxito? Esa es la primera. La segunda es liberarnos de falsos imágenes en donde mi hijo tiene que contestar, tiene que responder, tiene que ser el mejor, porque casi en eso se me va la honra de la familia. ¿Qué van a decir de mi familia, de mí, si resulta ser que no contestó bien? Y detrás a veces de muchos hijos están los padres suplantando su capacidad de pensar, su capacidad de resolver, incluso su capacidad de equivocar y regresar y reaprender. Y lo vemos en las miradas, ¿eh? Los niños, y voy un poco a emularlo, el niño que está en su videollamada y le hace una pregunta y voltea los ojos a buscar la autoridad o a buscarla alguien que me diga es cierto. Entonces, papás, con la justa medida según la edad, habrá que darles espacio. Incluso como cuando se acuerdan los dejábamos pequeñitos a las puertas del colegio y se nos partía el corazón porque se iba, y en lugar de que saliera llorando y regresara a mis brazos, se iba más feliz y yo me iba llorando. Esa misma escena en cortito debe ser lo que debe suceder cada mañana al tomar su clase. Estoy ahí si necesita algo. Si es pequeño, le ayudo. Jamás, y la clave es esta, si lo puede hacer solo, que lo haga. Si yo, papá, lo subvenciono, incluso estoy, imagínense esto, haciéndole creer que es un incapaz. Yo no quiero que mi hijo crezca pensando que es incapaz porque lo he tenido que suplir en todo, ¿no? Imagínense, yo no creo que nadie quiera que su hijo lleve una marca en la vida diciendo yo soy incapaz porque siempre me tuvieron que ayudar. Claro. Claro, por supuesto. Y creo que el primer espacio en donde se trabaja todo esto, pues es la familia y el segundo es el colegio, ¿no? En donde, pues sí, realmente ellos tienen que ir trabajando esa autonomía, nosotros como papás confiar en ellos, no subestimarlos, definitivamente. Y justo ahora, en esta temporada de pandemia, en donde todos como papás hemos tenido esa oportunidad de acompañar, de estar al lado y de observar y realmente darme cuenta y conocer realmente las fortalezas y áreas de oportunidad de mi hijo. Ahí es en donde creo que pues es un momento para reflexionar, para redireccionar y empezar a soltar, ¿no? O sea, lo acabas de decir, creo que ellos tienen todo para ser niños autónomos, simplemente necesitan de nuestro tiempo, de nuestro ejemplo, enseñarles, acompañarles, pero que al final ellos solitos lo vayan haciendo. Y mira, te cuento una anécdota personal, ya quien me irá conociendo, soy igual padre que muchos, que todos, y comparto desde ahí, porque yo también me la pregunto. Les cuento algo que me sucedió ayer en casa aquí. Mi hija Gracias. Elisa, que tiene 4 años, en casa tenemos unas literas, son 3 hermanos, entonces hay una litera para las niñas. ¿Y por qué no la pequeñita se le ocurrió subir a la cama de su hermana? No por la escalera, sino escalando, ¿no? Imaginen un poco la escena. Cuando yo entro, estaba terminando de llegar a la parte superior y el susto no tardó en llegar. El segundo momento, cuando regreso unos minutos después, se estaba bajando por el otro lado. Y no tuve más que ni siquiera alarmarme, porque ella lo notara, sino respirar y acercarme pausadamente para saber si algo necesitaba de mí. Pero solo eso, solo eso. Y mira, hay un tercer elemento de esto. Cuando los educadores, los papás, que no tenemos siempre experiencia de ver crecer a muchos hijos, o sea, es decir, es el primero, el segundo, el tercero, también necesitamos un termómetro, es decir, alguien que nos diga, oye, no lo sueltes tanto, oye, suéltalo. Y aquí les pido y les aconsejo, acérquense a sus maestros.
lo que sus maestras están proponiendo que puedan hacer solos, déjenlo hacer. Si la maestra ha recomendado en la clase, hágase esto o aquello, es la mejor manera. Incluso yo con eso puedo medir qué tanto he cumplido como un padre que genera autonomía. De verdad, yo quiero reconocer el trabajo magnífico que hacen los maestros y la cantidad de horas que invierten por los pequeños espacios, porque digo pequeños, no se comparan con la cantidad de horas que hay detrás del tiempo que requieren y están con sus hijos. Tienen expertos, acérquense a ellos. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Nosotros como colegio siempre estamos acompañando a sus órdenes en esa labor pues de ayudar, ¿no? Ok, mira, ahora bien, un punto importante, Eugenio, es la felicidad, ¿no? Realmente, si nosotros le preguntamos a cualquier padre de familia, ¿qué quieres o qué deseas para tu hijo? Yo creo que todos nos dicen que sea feliz, ¿no? Entonces, realmente valdría la pena partir desde qué es la felicidad, ¿no? Con todo esto que tú nos acabas de comentar, ¿qué podemos compartir? ¿Qué es la felicidad? Fíjate, la felicidad es un concepto engañoso y esquivo, porque nos hemos construido una falsa idea y desde el marketing nos han creído así, hecho ver así. Ya desde hace muchos años sociólogos lo han dicho. Nos han pensado y nos han creado la idea que la felicidad es no sufrir y tener todo lo que deseo. Y yo no sé ustedes, pero no hay manera de brindar esto. No, no hay manera de evitarles un dolor a los hijos. De tal suerte que en realidad la felicidad está en otros elementos. Para mí, he descubierto personas que a pesar de esta situación tan compleja que vivimos, permanecen siendo felices. ¿Y de qué depende, por ejemplo? De esta capacidad, incluso disciplina intelectual, de buscar las cosas positivas de la vida. La posibilidad de equilibrar la expectativa contra la realidad. Dejar de sufrir inútilmente por lo que no se tiene. Vernos más como actores de la vida, ¿no?, que como víctimas de la vida. Concentrarnos en lo que está en nuestras manos, no lo que no está en nuestras manos. Entonces, un pensamiento y una habilidad, y si se fijan, ligado a lo académico. ¿Cómo le puedo pedir a un alumno que se centre en lo positivo si no tiene un pensamiento crítico de alto nivel? Entonces, para Claro. mí la felicidad más bien es una manera de vivir la vida. Bien, otro libro maravilloso se llama En defensa de la felicidad, Okay. que es un estudio muy interesante y narrado por escrito por una de las personas más felices del mundo, según un estudio de hace algunos años, que hicieron estudios neurológicos a varias personas y él resultó de los hombres más felices del mundo, en defensa de la felicidad. Entonces nos aclara que la felicidad está mucho más cerca de la compasión que del éxito. Por supuesto. Wow. Ejemplos como estos. Perfecto. Muy, muy bien. Entonces, realmente creo que sí es importante enfocarnos en lo que está dentro de mi control, dentro de mi realidad y sobre ello encauzar a mi hijo, a los niños, para esa búsqueda de soluciones, ¿no? Enfocarnos en lo que tenemos, siempre buscar el aprendizaje, el lado bueno, el lado positivo, lo divertido, porque, ¿sabes? Hoy en día, pues sí, esta situación que estamos viviendo a muchos de los niños les está costando ya, porque ya fue mucho tiempo, ¿no? O sea, Son ya no tiene héroes. ni un ni 2 meses de donde, bueno, sí, qué rico, estoy en mi casa, como que ya realmente es algo que les empieza a costar y que empieza un poquito a desgastarse esa relación con los papis. Yo he platicado con algunos de ellos y me dicen, es que ¿cómo le hago? O sea, ya no quiere. Entonces, ¿qué consejo les pudieras dar tú a esos papis en cuanto a, pues sí, la realidad es que te tienes que seguir conectando a tus clases, que tenemos que seguir en confinamiento,
pero ¿cómo le hago para que no pierdan esa motivación, ese interés que ahorita pues va en picada, Eugenio? Mira, la motivación es un elemento que siempre debe estar equilibrado por una disciplina. Si yo, y voy a poner un poco el parámetro y a qué me refiero. Si son no obedientes, pero no tienen criterio de por qué obedecen. Sí, Tiene disciplina y rutina. Pensemos que la rutina ordena el exterior y termina ordenando el interior. Entonces, uno es, queremos hijos así es. motivados, disciplinémoslos, ¿no? Y no me refiero a esta disciplina férrea, voy a decirlo así, acompañada de la chancla, ¿no? Para ponerlo en términos muy coloquiales, sino una Ajá. disciplina constante, cercana, ¿no? Y el otro elemento es la motivación. Y la motivación, cuando se acaba, la disciplina es que lo sostiene y viceversa. Ok. Pensemos, vean un poco, esta generación va a ser marcada a fuego por esta pandemia. Nuestros hijos crecerán con una herida en el alma, voy a decirlo así, y con una cicatriz que les ha dejado este tiempo y lo que venga de este tiempo. ¿Cómo los vemos salir de esta crisis? Pensemos que nuestra mejor herencia puede ser la manera en la que le enseñamos a sobrevivir una crisis, a sobreponerse, a la tolerancia al esfuerzo y a la frustración. Su vida estará llena de crisis seguramente. Posiblemente regrese su mente y su corazón a este tiempo y recuerde, mi papá y mi mamá no me dijeron cómo sobrevivir la crisis, lo vi e impuse disciplina y le puse también motivación y saqué fuerzas del interior, que es cuando dice una frase, a mí me encanta la montaña, he estado varias veces allá en el Nevado de Toluca, y dicen, cuando se acaba la fuerza, comienza la fortaleza. Es tiempo de fortaleza, papás. El mundo no es para los débiles. ¿Queremos hijos fuertes? Preparémoslos ahorita. Mira, para terminar este punto, hay un general norteamericano, Chester Puller, se hizo muy famoso, que se encargaba de formar a los mejores soldados y formó una de las élites en la Marina. Cuando venía la guerra de Vietnam, en lugar de llevarlos a los campamentos más cómodos y a los lugares, los llevó a vivir a Florida, a los Everglades. Y fue muy criticado. Oye, qué crueldad. Le dicen, miren, los estoy preparando para lo más parecido que hay a lo que se van a enfrentar. Hambre, humedad, insectos, a eso se van a enfrentar. Entonces el punto es, formemos a nuestros hijos para el mundo que les va a tocar vivir, porque el día que no estemos, ahí se van a probar las cosas. Así es, por supuesto. Y bueno, realmente un punto importante, pues nosotros como papás, como también como docentes, pues al final somos formadores, ¿no? Y el ser formador implica que somos agentes de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el elemento fundamental que no debemos de perder nosotros como formadores, Eugenio? ¿Qué les puedes decir a nuestros papis o a toda nuestra audiencia que nos acompaña esta tarde? Yo pensaría no perder la fe. No perder la fe, y la fe me refiero no solo en Dios, sino la fe en que algo bueno saldrá de esto. Por supuesto. Y tenemos la certeza de tal cosa, tanto que seguimos luchando por lo que creemos y por lo que queremos. Entonces, un educador, un informador nunca deja de creer y mantiene altísimas expectativas sobre sus educandos, sobre sus hijos. Entonces, me parece que es cuando el barco tambalea, todos los marinos voltean al capitán. Y el capitán, a pesar de tener duda y miedo, si mantiene los ojos en el horizonte, los marineros sabrán poner todo en orden para seguir ese camino. Qué bonita reflexión. Por supuesto, tienes toda la razón. Claro que sí. Bueno, pues si todas las personitas que nos están escuchando
si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran externar, adelante. Es momento de hacer las preguntas para poder apoyarles, orientarles. La verdad es que esta charla ha sido muy enriquecedora, Eugenio. Has compartido puntos muy claves que pues hacen que no perdamos esa brújula porque pues sí, realmente retomando el tema de life, ¿no? ¿Para qué mundo estamos educando a nuestros hijos? Y pues sí, son todas estas habilidades que nos has compartido, que nos has indicado de qué manera podemos irlo trabajando pues desde casa. Y pues bueno, aquí quisiera leer algunos comentarios que nos han estado haciendo eh, nuestra audiencia. Por ejemplo, El nos libro se llama comentan que Las virtudes del fracaso de Charles Pepin. Es un filósofo francés muy interesante. wow, no, es que nos has compartido una bibliografía tan interesante que seguro que todos nos vamos a leer esos libros. Entonces, bueno, nos comentan aquí que deben de aprender de los actos y de las consecuencias que esto conlleva, por supuesto. La parte de disciplina implica también toda la parte de consecuencias. Debemos soltarlos para que ellos aprendan a ser responsables y que vayan aprendiendo de sus errores. Igual nos comentan la señora Ceci, la importancia de fomentar la responsabilidad e independencia desde casa, ¿no? Bueno, el temor al fracaso lo transmitimos a los hijos. Claro, creo que tú comentaste ahorita al final algo bien importante. Depositamos altas expectativas en nuestros hijos y cuando ellos a veces no pueden alcanzar esas expectativas que como papás hemos depositado, pues ahí empieza pues esa frustración, ¿no? Ese conflicto como papá y entonces empiezo pues sí a exigir, a preguntar, a ver qué está pasando, porque pues es una realidad que pues cada niño es diferente, cada niño va a tener talentos, habilidades, personalidades, temperamentos distintos a los nuestros, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual a mamá o igual a papá. Cada niño es diferente. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que tener muy plantados los pies sobre la tierra para realmente saber identificar oportunamente esas áreas de oportunidad y buscar la ayuda para poder encauzarle y guiarle, ¿no? Muy bien, bueno. Mira, por aquí preguntan que Sí, estoy cómo viendo. formar el pensamiento crítico. Exacto. Mira, el pensamiento crítico se forma, se acordarán papás de la época en la que los hijos nos preguntaban todo, ¿cierto? Es la Totalmente. época de la venganza. Ahora nosotros preguntemos todo. ¿Sí me Por explico? su... Es el mejor momento para preguntarles por qué, para qué. Entonces, si todo lo voy cuestionando, voy incluso creando un conflicto intelectual que dice, bueno, ¿y por qué me pregunta? ¿Qué no es cierto? Y le fuerzo a seguir pensando. Claro, claro. Pongan aquí un poco la idea de que lo que menos forma el pensamiento crítico son las diversiones de pantalla. La televisión los pone en modo avión, ¿no? Y se abandonan a esto, ¿no? Entonces, vean un poco la comparación. Por supuesto, tienes toda la razón. Siempre que nos pregunten, devolverles. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo lo resolverías? ¿No? Y eso también implica, pues, donación de tiempo, ¿no? Estar Claro. nosotros presentes ahí con nuestros niños. El uso de la pantalla, totalmente de acuerdo, dejarlo, pero ¿qué implica? Implica que yo como papá también me involucre y empiece el juego y empiece la propuesta de a ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, realmente. Muy bien, mira, también aquí nos están comentando dejar de tener miedo al error y aprender de los errores y fracasos, que es donde más se aprende, por supuesto, verlo como una parte de aprendizaje. También nos está preguntando
¿cómo saber la medida correcta en exigirles, pero dejarlos a los hijos gestionar y tomar decisiones propias? La línea es muy delgada, ¿no? Nos preguntan Mari Carmen. Es muy delgada esta línea y aquí es el tema de la madurez la que entra en juego. Si yo tengo que verificar y medir si está en la posibilidad de hacerlo. Y esto no es más que observación, ¿no? Vean un poco el ejemplo. Cuando yo usé una bota ortopédica, por ejemplo, porque me he lesionado, el médico me revisa y verifica si ya estoy en condiciones de no necesitarlo. Entonces, lo mismo, igualito, ensayo y error. Vamos a ver si puede. Y esto es incluso asumir que se puede equivocar, ¿eh? Ejemplo, ¿me puedo servir agua? Inténtalo. Mira, yo prefiero limpiar 5 veces el agua que tiraron que llegar a los 16 y que sigan necesitando que yo les sirva agua. Dime qué prefieres. Invertir ahora en tiempo, en corrección, en corregir e incluso en poner buena cara al error. Que después te cobre esto. Tienes toda la razón, acabas de tocar un punto bien importante, invertir tiempo. Y a veces, como papás, decimos, ya, para rápido, yo te sirvo, yo te lo hago, yo te lo pongo, yo te lo armo, para rápido, porque eso me implica inversión de tiempo y a veces no lo tengo. Entonces, desde ahí, efectivamente, es desde ahorita, estamos sembrando para posteriormente cosechar, como tú bien nos comentas, esa autonomía, esa resiliencia. ¿No? No se va a formar de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo, Eugenio. Por supuesto. También aquí la señora Ceci nos comenta poner límites y tener horarios para actividades, es decir, tiempo para leer, para hacer sus deberes, cumplir con sus responsabilidades y tiempo para ver la tele, por supuesto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos comentarios de mucho agradecimiento. Eh, nos has dado pues sí, una gran tarea, nos has reubicado de realmente qué es lo que tenemos que continuar haciendo, ¿no? Y bueno, pues ha sido un placer, un honor charlar esta tarde contigo, Eugenio. Te agradezco muchísimo. Se va a quedar guardada este live para que lo podamos después ver, porque realmente comentaste cosas muy importantes y igual vamos a ver si podemos compartir también la bibliografía. Nos comentaste los títulos de los libros que me parecieron maravillosos, nada más para checar cuestiones de autor y todo eso. Y pues en este tiempo que tenemos de confinamiento, pues qué mejor que pues leer un buen libro, ¿no? Pues Un gusto para mí saludarles, maravilla de la tecnología que a pesar de la distancia podemos estar así. por supuesto. Muchísimas gracias. Mira, nada más nos están preguntando ya por último, cuando se equivocan, ¿cómo reforzar la experiencia positiva del error? Excelente pregunta. La primera disciplina es no alarmarnos del error. Recuerden que cuando un hijo se equivoca, busca unos ojos y unos brazos que le digan todo está bien. Y asumir e incluso programarnos, decir, se va a equivocar, sí, se va a caer. Y decirle, aquí estoy yo. El primer caso es ese. El segundo es, aprende pronto. ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? Dale vuelta a la hoja que lo que sigue. Y de verdad, los hijos van aprendiendo a manejar el error como nosotros se lo vamos enseñando. Por supuesto, qué importante. Realmente, pues a veces como papás, se equivocó y ¿qué es lo primero que hacemos? Pues va como en automático el regaño, ¿no? La crítica, el te lo dije, ¿no? Cuando realmente no necesitan eso, necesitan ese apapacho, ese acompañamiento, el que yo estoy aquí, ¿no? Y te voy a enseñar juntos cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, me queda claro que tenemos mucha tarea que hacer y pues bueno, gracias infinitas, que tengan una excelente tarde, gracias a todas las personitas que se conectaron